posibilidad, les pediría la activación de la cámara para efectos de registrar asistencia por unos poquitos minutos y ya después la pueden apagar. Y bueno, ahí en la semana en la que ya hemos avanzado, vean que ya vamos por la semana 3. En la anterior les puse un video de la OMC, la Organización Mundial del Comercio. Ese fue un video de inicios del año 2020. Y después les puse un podcast que les había dicho que iba a empezar a hacer también sobre el tema de comercio. Y después, para hoy, les puse un archivo de un artículo que escribí para una revista en Chile. Y entonces, pues bueno, básicamente hoy lo que voy a hacer es explicarles cosas que tienen que ver con la materia de la semana pasada y sobre todo con ese artículo que ustedes ven ahí. Pero entonces, ya nos falta solo una persona por ingresar. Entonces, bueno, como les digo, les pediría la activación de cámara, por favor, para registrar en la grabación la asistencia de ustedes por algunos breves minutitos o segunditos y ya sí quedamos registrados. Ok, pues ya ahí las y les estoy viendo. Ok, bueno, Emily, Luis, Angie, Sion, Génesis, Stacy, Ana Isabel, Ligia, Gerson, y quisiera ver cómo están Melanie. Y ahora Melanie ya la veo, ¿qué tal? Y Cintia, la que me faltaría nada más. Ya Hola, después, profe. hola, hola. Ya por lo menos ahí la escuché. Perfecto. Bueno, entonces eso es todo. Lo que yo les pido nada más para que quede la grabación ya, el registro. Si gustan ya los pueden apagar la cámara para que vuelvan a su privacidad. Bueno, les quiero compartir lo del artículo que les he estado comentando ahora al inicio, que es de, bueno, es de mi autoría, tiene que ver con el Tratado de Libre Comercio que se ha firmado con Chile en su momento. Sin embargo, yo quiero rescatar el marco referencial que hice para este artículo porque sienta algunos elementos teóricos importantes. Yo no sé si ya tuvieron oportunidad de verlo, de leerlo, y si tienen alguna duda preliminar, también que me la puedan plantear en este momento para orientar mejor lo que voy a explicarles, ¿verdad? Si no, pues voy a ir avanzando y conforme avance, ahí me pueden interrumpir. Bueno, entonces vamos a ver, tengo dos personas más por acá, ingresando, listo. Ok, una más. Viene ingresando. Bueno, parece que ya casi tenemos el quórum total del curso. Muy bien. Bueno, entonces, vean que hay una primera observación que nos hace Krugman y Ostfeld, que son autores clásicos de la materia de comercio internacional, y lo que nos dicen en un primer elemento que quiero resaltar en este primer elemento, ¿verdad? Aquí está Krugman y Ostfeld, que son los que les menciono, ¿verdad? Y el texto que ellos mencionan es que a través del comercio internacional de bienes y servicios y los flujos internacionales de dinero, ¿verdad? Las economías de los países están ahora más estrechamente relacionadas que nunca con anterioridad. Y eso hoy, ¿verdad? Esto que está escrito en el 99, hoy en el 2021 sigue siendo todavía muchísimo más válido. Hoy tenemos todas las economías estrechamente relacionadas. Entonces, eh, ahora que está de moda lo de la pandemia, ¿verdad? Cuando algún país estornuda, varios otros países se resfrían, ¿verdad? Eso está sucediendo en el mundo hoy por la gran relación que tenemos de comercio, de bienes y servicios, pero además de los flujos de dinero. Entonces, aquí en este sentido, países pequeños como nosotros, ¿verdad? Requerimos mucho de lo que pase en el exterior y adicionalmente nuestra forma de crecer y desarrollarnos va a implicar mucho de la relación que tengamos con otros países.
no solo para ampliar nuestro mercado, ¿verdad? Sino que también para tener más competencia, más productividad y eso entonces nos ayude a desempeñarnos mejor y a tener mejor bienestar para todos en el país. Hablamos de los ciudadanos, consumidores también, del Estado en general y por supuesto de los productores. Eh, Volviendo, digamos, a este tema, hay un gráfico por acá. Yo me imagino que algún grado de duda les generó este gráfico, ¿verdad? Pero vieran que es más fácil explicarlo que ver el gráfico, ¿verdad? Y lo que quiere decir este gráfico, lo que quiere decir es lo siguiente. Cuando ustedes tienen, piénsenlo ustedes para el caso particular de cada uno. Si ustedes compran un producto, ¿ah? Y a ese producto le aumentan el precio, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué pasa con ustedes? ¿Cómo lo siente el bolsillo de ustedes? ¿Quién me lo dice? Esa pregunta está fácil, ¿ah? Ustedes compran un producto y les aumentan el precio. ¿Qué pasa con el bolsillo de ustedes? Sí, Y profe, se ve siente un afectado. golpe Claro, siente un golpe, se ve afectado, efectivamente, ¿verdad? Como ustedes dicen. Claro, y la plata no alcanza. y la plata no alcanza, exactamente, Cintia. Entonces, eso es así, ¿verdad? O sea, hay un precio y ese precio aumenta, el consumidor lo siente, ¿verdad? Aquí hay que ver la perspectiva del comercio desde tres grandes actores. El consumidor, el productor y el Estado, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes les aumentan un precio, como consumidores se ven afectados. Entonces compran menos, ¿verdad? Entonces imagínense que a usted le gusta muchísimo comprar, no sé, Coca-Cola y resulta que le aumentan el precio, entonces dice usted, ya no voy a comprar tanta Coca-Cola, ahora voy a comprar un poquito menos, ¿verdad? Eh, y habrá que rendirla más y tomar más agüita, ¿verdad? Diría Cristiano Ronaldo. Entonces, sí, eso es un primer elemento. Si usted le aumenta el precio, usted como consumidor lo resiente, ¿verdad? No le gusta que le aumenten los precios y por tanto, entonces usted va a comprar menos. Eso es de la perspectiva del consumidor. Desde la perspectiva del productor, ojo, el productor, ¿verdad? Si hay un aumento de precios, el productor, ¿qué va a sentir? ¿Qué va a ver? Que recibe más Más o dinero, menos. Claro, más. ¿verdad? Por un producto va a recibir ahora más, ¿verdad? Y si además son productos que se conocen en términos económicos como inelásticos, es decir, que aunque el precio aumente, la gente va a tener que comprarlos porque es un producto que la gente necesita. Un ejemplo de un Ahí producto que entra se la conoce, canasta básica. bueno, algunos de esos, pero por ejemplo la canasta básica está regulada, ¿verdad? Y tiene precios. Entonces usted va a comprar una bolsa de arroz que está en la canasta básica y el arroz le costará lo mismo en todo lado y de todas las marcas vale lo mismo porque está regulado, ¿verdad? Eh, pero entonces, otro ejemplo de otro producto que se consume mucho es la gasolina, ¿verdad? Entonces ustedes han visto que hay aumentos de la gasolina. Eh, pero vieran que cuando aumenta el precio de la gasolina, no se nota tanto la disminución de lo que, de lo que la gente compra. ¿Por qué? Porque la gasolina la ocupa la gente para movilizarse, para trabajar. Entonces, es un producto que no resiente tanto, o sea, la gente no deja de consumirlo tanto si le aumentan, a menos que sea una cosa desproporcionada como en otros países, ¿verdad? Sin embargo, en términos generales, cuando el precio aumenta, el productor le sirve. Al productor le sirve que los precios aumentan porque entonces va a recibir más por su producto, ¿verdad? Ok, entonces, ya ahí tenemos que ahí el productor le aumenta su precio. Entonces la producción desde el punto de vista del productor va a aumentar, ¿ok? Mientras que el consumo para el consumidor, valga la redundancia, disminuye, ¿ok? Y en ese sentido, ¿qué es lo que vamos a decir acá? Bueno, que entonces tenemos, ah, cuando hay un aumento de precio por lo que se conoce como un arancel, ¿verdad? Que es lo que está acá mencionado, cuando hay un arancel, ¿verdad? Un arancel
es como un tipo de monto, de impuesto que pone el gobierno, ¿verdad? Entonces, cuando hay un arancel, ¿qué es lo que hace? Que hay un precio y el arancel es a partir de ese precio. Entonces, es el precio más el arancel. ¿Ok? Esta diferencia es el arancel. Y lo que quiere decir eso es que el consumidor, ¿cuál va a pagar? ¿El precio de producción o el precio más el arancel? El precio más el arancel El estaría precio más pagando el el arancel, consumidor. ¿verdad? Entonces, ese arancel, el productor se lo traslada al consumidor, ¿ok? Y ahí entonces, por ese aumento, ese arancel, ese aumento, es lo que hace que el consumo de las personas disminuya, ¿ok? Disminuya. Y eso puede hacer entonces que ya la gente no compre tanto, ¿verdad? Y que por tanto eso también reduce la cantidad de lo que necesita ese producto, ¿ok? Entonces uno podría pensar, pero entonces se va a ver afectado el productor. Bueno, no necesariamente, depende del monto del aumento de precio, ¿verdad? Depende de eso. Bueno, entonces, el que se ve beneficiado principalmente va a ser el gobierno, porque también va a recaudar montos por ese arancel, ¿verdad? Que se traslada, se le traslada su cobro al consumidor, que es el pago, que paga un precio mayor, pero ese extra va a terminar trasladándose al gobierno, ¿verdad? Y por tanto, el consumidor lo que hace es consumir menos, ¿ok? Eso es lo que yo en lo particular me interesa que tengan claro de esos gráficos. No se estresen en analizarlos y en tratar de desmenuzarlos. Lo que yo quiero que entiendan eso, que es una lógica muy de día a día, ¿verdad? Si a usted le aumentan el precio, desde la perspectiva del consumidor, ¿qué hace usted? Ya me lo dijeron, pero el productor sí le sirve que le aumenten el precio, ¿verdad? Ahora, si es el gobierno el que pone un arancel, entonces ese arancel lo pone el gobierno para sacar alguna plata para sus ingresos y poder pues hacer las cosas que quiera hacer el gobierno, ¿verdad? Bueno, entonces, eh, vamos a decir que también esto lo que hace es explicar un poco, ¿verdad? Lo que son las consecuencias del arancel. No quiero que ahonden en esto más allá de lo que yo ahorita les estoy explicando, ¿de acuerdo? De esto que acabamos de ver desde la perspectiva del consumidor, del productor y además del gobierno, ¿verdad? Quiero que nos centremos más en lo que está aquí adelante y que tiene que ver con el proteccionismo. El proteccionismo, Costa Rica había sido tradicionalmente muy proteccionista. Entonces era cuando producíamos, cuando vivíamos, ¿verdad? Del café, del banano, etcétera. Más adelante ya fue no solo eso, sino que además con la piña. Entonces, hemos sido un país muy enfocado al tema agrícola y hemos vivido durante mucho tiempo eso, ¿verdad? Entonces se da todo el auge cafetalero que ya ustedes vieron en estudios sociales, ¿verdad? No vamos a hablar de eso en este momento, ya ustedes se lo saben. Y, pero eso generó un efecto por un tiempo, pero eso no duró toda la vida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el mercado cafetalero ustedes encuentran otros países que producen más cantidad y más barato, ¿verdad? De hecho, el café de Costa Rica no es necesariamente el más económico, el más barato que se encuentra a nivel mundial. A nivel de producción, por ejemplo, que tienen mucha producción y precios bajos, usted puede encontrar el café brasileño, ¿ah? Que tienen una grandísima producción y a bajo costo, ¿verdad? Es otro tema el asunto de la calidad, ¿verdad? Es otro tema. Por eso el café de Costa Rica y ciertas líneas de café de Colombia se enfocan más en el tema gourmet, ¿verdad? Es decir, en un mercado un poco más premium, ¿verdad? Más selecto, de gente que tiene un gusto más refinado por el café. Pero eso tiene un precio, eso tiene un costo, ¿verdad? Eso se paga. En cambio, pues todo lo que produce Brasil en muchísima cantidad sirve de insumos para otras grandes empresas que producen cafés, que yo les llamo artificiales, ¿verdad? Que son los que venden de sobre, de paquete, y que claramente cuando uno tiene un gusto por el café, siente la diferencia, ¿verdad? Cuando uno está en otro país, si uno está acostumbrado al buen café,
cuando usted va a otro país, le dan de esos cafés así, de tarrito, de bolsita, etcétera, uno, ¿verdad? Dice, no, esto qué va, pero esto no me sabe bien. Eh, y entonces, ese es el tipo de producción para la que se enfoca, por ejemplo, el mercado brasileño. La producción de Costa Rica es más de un café tipo premium, ¿verdad? Tanto así que hay marcas de café costarricense que usted no las encuentra en los supermercados de acá, ¿verdad? O sea, usted las ve en otros mercados o las ve en aeropuertos inclusive, ¿verdad? Y ahí sí competimos mucho con Colombia en ese tipo de café gourmet, de café, digamos, más premium, ¿verdad? Más de alta calidad. eh, y además que andamos en una zona medio tropical parecida, entonces se produce un tipo de café de una calidad bastante similar. Bueno, ellos siempre van a decir que son mejor café que nosotros y nosotros vamos a decir siempre que tenemos mejor café que ellos, ¿verdad? Pero bueno, entonces, ¿por qué les hablo de este tema del proteccionismo? Porque el proteccionismo resultó durante mucho tiempo. ¿Qué es el proteccionismo? Que cada país protege su producción, sus productos. Entonces, ¿los protege de qué? De competidores. Entonces, es por ejemplo que si nosotros producimos café, no le compramos café a nadie más, solo lo que nosotros producimos. Y además ese proteccionismo también se refleja en que el gobierno le da incentivos a los productores de café para que puedan seguir produciendo, inclusive les da subsidios, es decir, les da ayudas económicas o, por ejemplo, no económicas, como por ejemplo que no paguen tantos impuestos o les hace rebajos en fertilizantes, en servicios de luz, de electricidad, de agua, etcétera. ¿Para qué? Para que puedan tener mejores costos para poder producir. ¿Okay? Entonces, eso es una medida proteccionista. Pero la teoría ya nos ha demostrado que ese tipo de protecciones vienen más bien a disminuir la productividad, porque cuando usted está atenido a que el gobierno le va a cubrir eso, entonces usted no hace mejoras en su productividad, ¿verdad? Usted sigue ahí, pues gastando en esto, en lo otro, y no está buscando ser más eficiente, ¿verdad? Cuando usted está ahí con ese colchón de soporte, se atiene y no produce lo que debería hacer con eficiencia. Bueno, y a final de cuentas, cuando el gobierno hace este proteccionismo, está protegiendo a ciertos grupos de empresarios, ¿ok? A ciertos grupos de empresarios. Entonces eso afecta la productividad del sector como tal, ¿ok? Entonces, en los últimos años, uno ha visto temas de muchos expertos en favorecer el libre comercio, ¿verdad? Y bajo esa perspectiva es que se promueve el libre comercio. ¿Por qué? Porque eso debería aumentar la productividad, generar mayores eficiencias, disminuir precios, tener acceso a más mercado, a más productos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Eh, Eso, digamos, en términos generales. Y hay una gran ventaja, que aquí sí nos vamos a ir al gráfico, que la teoría dice que produce el comercio internacional y es que aumenta las posibilidades de consumo. Si nos quedamos, por ejemplo, vean este triangulito de acá, esto sería, digamos, la producción nacional, ¿verdad? Todo lo que está aquí en este triangulito aquí pequeñito, ¿verdad? Es la producción nacional. Lo repito, este triangulito que ven aquí, eso sería producción nacional. Pero si tenemos apertura al libre comercio, vamos a tener una ampliación de las posibilidades de consumo. Es decir, el triángulo se nos amplía. ¿Por qué? Porque vamos a darle más posibilidades de consumo a los consumidores. Es decir, si nos quedamos solo con la producción nacional, podríamos consumir lo que está de aquí, ¿verdad? En esta área. Pero si ampliamos el comercio internacional, va a haber más productores, más producto, más cantidades. Entonces, vamos a tener toda esta área, ¿verdad? Es decir, este triangulito adicional es el que se nos sumaría de esas nuevas posibilidades de consumo. Y ustedes son, la mayoría, todos, bastante jóvenes, ¿verdad? Pero cuando uno, por ejemplo, hay ciertos productos que uno solo veía en los anuncios gringos, ¿verdad? De la televisión,
no se los imaginaba acá, ¿verdad? O antes la gente viajaba y lo que le pedía uno a la gente que viajaba era que trajera chocolates, ¿verdad? Y que trajera Hershey's y que trajera el Snickers y no sé qué, porque eso no se conseguía aquí, ¿verdad? Había una producción local que era solo conseguía usted chocolates gallito, por ejemplo, ¿verdad? O la leche, solo había leche de la Dos Pinos, ¿verdad? U otro tipo de frutas, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en Costa Rica no había kiwi, porque aquí no se producía kiwi, ¿verdad? Entonces, eh, bueno, a mí me gusta mucho el kiwi, no sé ustedes, pero antes pues, había que soñar a qué sabía el kiwi, porque no tenía uno la posibilidad de consumirlo. Bueno, el libre comercio lo que ha facilitado es que hoy ustedes y yo tengamos acceso a productos que antes no podíamos comprar, ¿verdad? Y que hubiera sido imposible o muy caro consumirlos. Bueno, eso ha llegado precisamente con el libre comercio. El comercio internacional ha permitido que tengamos una ampliación, vuelvo a señalarlo, ¿verdad?, de las posibilidades de consumo versus lo que tendríamos solo si hubiera una producción nacional. ¿Ok? Entonces, si lo vemos aquí, esto sería lo nacional, ¿verdad? Y esto sería lo internacional. ¿Ok? Bueno, entonces, vamos a decir que otro de los beneficios importantes que la literatura nos dice del libre comercio es que hay más competencia y cuando usted tiene competencia, usted tiene que ser mejor, tiene que ser más eficiente, ¿verdad? No es lo mismo véanlo, por ejemplo, en el fútbol ahora con Keylor Navas, ¿verdad? Si usted a Keylor le pone ahí de segundo portero a uno malo, pues Keylor va a sentirse sobrado, ¿verdad? Que no hay quien le compite. En cambio, se le pone a uno bueno, va a tratar, ¿verdad? De no bajar nunca el nivel porque si no le quita el puesto, ¿verdad? Entonces hay una pugna ahí, ¿verdad? Eso por darles un ejemplo en fútbol. Para darles un ejemplo en estos productos, había productos que se sentían únicos en el mercado, ¿verdad? Y entonces cobraban lo que les daba la gana, y no mejoraban ni sus empaques, ni su calidad, etcétera, etcétera. Y entonces había una producción más ineficiente y sin aprovechar, digamos, todas las ventajas y posibilidades de competencia. Bueno, pero también algunos países pueden tener incentivos para no estar metidos en el libre comercio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son, digamos, países grandes que se quieren aprovechar de otros y eso podría pasar, ¿verdad? Entonces, vamos a mencionar, por ejemplo, eh, esto que habla acá de deficiencias que hay en los mercados de capital o de trabajo. Eso a lo que nos queremos referir es que, voy a dárselos con un ejemplo. Eh, Cuando tenemos esto en el mercado de trabajo se refiere a la oferta y demanda por trabajo. Es decir, hay unos que quieren estar empleados y otros que quieren contratar, ¿verdad? Empresas versus trabajadores. Entonces, ese es un mercado que no se mueve tan rápido a nivel de traslados internacionales, ¿verdad? O sea, a lo interno de un país sí es más común, ¿verdad? Que haya contratación, que se mueve el mercado de empresas que buscan este tipo de perfil, este tipo de profesional, pero a lo internacional es más complicado, no es tan fácil mover a las personas. Digo, sucede, pero no es que sea tan habitual como cuando usted camina por las calles de Heredia o de San José en las tiendas y ve que dice, buscamos vendedor de no sé qué, buscamos oficinista de esto y lo otro, ¿verdad? Y esto es muy fácil, porque nada más la gente se acerca o manda el currículum. Ahora que estamos en una aldea más digital, pues dice, manda el correo, etcétera, usted concursa en este lado, en este otro, y ahí va, ¿verdad? En cambio, en lo internacional es un poco más complicado, porque implica trasladar a la persona, a su familia, el menaje de la casa, que los boletos, que la escuela de los huilas, etcétera. Entonces es más complicado y además hay un tema migratorio, ¿verdad? Ustedes saben que uno para ir a trabajar a otro país no es nada más de que se va y ya, no, hay que sacar una visa de trabajo, tienen que autorizarle esa visa,
y si no tiene ese permiso de trabajo, no puede ser contratado, lo pueden deportar, etcétera, etcétera. Entonces, a eso nos referimos que no es tan fácil lo que es el mercado de trabajo. Bueno, otro elemento que quiero resaltar de la lectura es, por ejemplo, vamos a ver, lo que tiene que ver con esto de acá, de países pequeños que se incorporan, beneficios y costos que genera la incorporación de un país pequeño en desarrollo de la economía mundial. Entonces, un beneficio para un país pequeño como Costa Rica de meterse en la economía mundial, es decir, de meterse en el comercio internacional, aprovechar, ver la tecnología de otros países, ver qué hacen otros países en la producción y copiar o mejorar esa tecnología. Y eso ha sucedido, ¿verdad? Cuando usted tiene la posibilidad de llevar su producto a otro país, entonces usted ve que allá hay otros productos similares y empieza a ver, mira, estos empaques son diferentes, estos ingredientes, ¿cómo habrán hecho esta producción tan grande desde esto? ¿Por qué lo tienen más barato? ¿Qué es lo que hacen diferente? Y así empieza a hacerse un traslado de tecnología de un país a otro. Pero también hay mayor competencia y eficiencia. Ya hablamos de que mayor competencia, ¿por qué? Y eficiencia también, porque usted tiene que ser más productivo, reducir sus costos, vender a un mejor precio y poder ganarse a un mercado, ¿verdad? Entonces, eso también va a permitir como otro beneficio del comercio internacional y demás, que ya vimos en el gráfico, un gran beneficio es que usted amplía las posibilidades de consumo para los consumidores de ese bien o servicio, ¿verdad? Antes podían consumir, por así decirlo, X, ahora van a consumir X más Y, ¿ah? Porque va a aumentar la calidad y la cantidad de los productos disponibles en ese mercado. Pero no todo es color de rosa y no todo puede ser positivo. Puede haber también costos que están asociados al comercio, al libre comercio. Cuando usted se abre al libre comercio, sufre lo que, o puede sufrir lo que se llama los shocks externos. Es decir, se vuelve más vulnerable, puede verse más afectado a lo que pase en la economía internacional. Una caída en los precios, un avance tecnológico que lo deja usted obsoleto, modificación de los términos de intercambio de un país a otro, es decir, países que nos dicen, ¿sabe qué? Ya no le compro más, ¿verdad? Como ha sucedido, por ejemplo, en el pasado con la Unión Europea y la producción de banano. ¿Sabe qué? Costa Rica no le compro más banano porque está llegándonos un tipo de banano con un tipo de mosquito que no se puede echar aquí a perder la producción de otros productos. Entonces, no le compramos y cierran los mercados al banano costarricense. Eso ha pasado, ¿verdad? Entonces, esos son shocks externos, ¿verdad? O se dispara el tipo de cambio, o se dispara una crisis en algún país, en alguna región, y eran nuestros compradores, entonces ya no nos dejan de comprar. O sucede que llegó el COVID, ¿verdad? Ese es otro shock externo. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Se frenaron los barcos, se frenaron los intercambios entre países, se frenó el comercio mundial y eso es un gran shock externo que mató a varias empresas. ¿Ah? Mató a varias empresas. Entonces, ese puede ser otro gran costo. El otro gran costo es que no siempre existe libre movilidad de todos los bienes y los factores. Eh, También las inversiones, tecnologías y capitales, a veces es difícil moverlas de un país a otro, ¿verdad? Eso también puede ser un costo muy, muy fuerte, ¿verdad? Cuando usted hace una inversión en un país y moverse hacia otro, le puede salir muy caro, ¿verdad? A veces es imposible. Eh, y también puede haber un costo para los trabajadores menos calificados. ¿Por qué? Porque se vuelven obsoletos más rápido y entonces su empleo entra en peligro. ¿Ok? Y ahí hay un gran problema. Bueno, además acá vamos a decir que hay una serie de mitos que están aquí puestos por Krugman sobre que el libre comercio beneficia únicamente a un país si tiene ventajas absolutas en la producción y el comercio.
¿Qué quiere decir esto? Que un país solo puede ser bueno en el libre comercio si tiene una total y absoluta ventaja en la producción y el comercio. Eso es un mito, eso es un mito, ¿verdad? Este, ¿Por qué? Porque no necesariamente por el hecho de que usted tenga todas las ventajas en la producción de algo, quiere decir que usted va a ser el mejor, ¿verdad? Les pongo el caso, por ejemplo, de Brasil, de Argentina, ¿verdad? El mismo Costa Rica, ¿verdad? Uno de los principales exportadores de piña en el mundo es Costa Rica, ¿verdad? Y no tenemos todas las ventajas absolutas. ¿A qué me refiero? A que tenemos una serie de cargas sociales que son altas, que son caras en comparación con otros países. Tenemos una serie de normativas de salud y de condiciones de la agricultura que pueden ser también caras en comparación con otros países. Bueno, no tenemos todas las ventajas, pero somos muy buenos en la producción de piña. ¿Okay? Otro mito que hay es que si nos basamos para competir en salarios bajos, eso es desigual y se causa daño a otros países y que el comercio explota a los países en desarrollo. Bueno, no digo que no suceda, puede suceder y ha sucedido, pero no siempre todo está en el tema de los salarios y, y de que un país grande se aprovecha de otro. No siempre es así, ¿verdad? Hay países que han logrado desarrollarse por, aunque sean pequeños, por su gran capacidad de innovación, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿cómo ha avanzado esto a lo largo de los años? Sobre todo en los últimos 30, 40 años, uno ha visto que el comercio internacional se ha ampliado todavía más y se sigue ampliando. Y las estrategias para hacer esta ampliación de comercio a nivel internacional pasa porque usted se ponga de acuerdo con otro país o con varios países. Entonces, eso es lo que se conoce como acuerdos bilaterales o acuerdos multilaterales. Y por eso hay una serie de clasificaciones que se hacen de estos acuerdos que están aquí descritos. No voy a ampliar sobre esto porque ya de esto hablé en el podcast que está en la sesión anterior, ¿verdad? Hablando del acuerdo comercial, de cada uno de estos se hace la definición y aquí además aquí está en la lectura la definición de cada uno de ellos. Es importante que sepan la definición de cada uno de ellos, en qué consiste en cada uno de esos términos, ¿verdad? Ahí está en la lectura, repásenlos, está en el podcast también de la semana pasada. Y vamos a decir también que hay las figuras más importantes, por ejemplo, que ha utilizado Costa Rica, se llama acuerdos de libre comercio, que por lo general lo ha hecho con países, ciertos países en particular. Entonces, por ejemplo, hay algunos elementos indispensables de todo acuerdo de libre comercio y vamos a repasarlos rápidamente. Uno de ellos es el tema de las reglas de origen. Entonces, la regla de origen es que dice de dónde se originan esos productos, ¿verdad? ¿Cuáles son los bienes que son producidos por qué país? ¿Verdad? Entonces, vayan a hagan la prueba, algún día que vayan al supermercado, sobre todo se nota mucho si andan en la parte, por ejemplo, de vinos, agarren un vino y van a ver que dice denominación de origen. ¿Ah? Por ejemplo, en los vinos es muy claro verlo. Debe ser porque a mí me gusta mucho el vino, entonces lo veo siempre ahí. Pero vean que dice denominación de origen, ¿verdad? Entonces dice la región de donde es. Y eso porque cada vez más países tienen esas reglas de cuál es la regla de origen, decir de dónde es el producto. Eso es una regla. Otro elemento, tarifas y barreras para importaciones y exportaciones. Es decir, se ponen de acuerdo los países en cuál es la tarifa para que usted pueda importar y para que usted pueda exportar. Entonces, hay tarifas reducidas y tarifas totales para cierto tipo de productos. Y ahí entra el juego entre los países de qué quiero proteger y qué no quiero proteger. O qué cosa te dejo que metas a mi país y qué cosas no te dejo que metas a mi país, ¿verdad? De eso se ponen de acuerdo los países. Por ejemplo,
cuando se firmó lo del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que se firmó con Centroamérica, qué sé yo, había unas trabas de parte de Estados Unidos para el tema de la leche y para el tema de la carne. ¿Por qué? Porque ellos son grandes productores de carne y grandes productores de leche también. Entonces ellos decían, no, no, a mí en eso no se me meta, ¿verdad? Entonces se pone una tarifa o una barrera más alta para que tal vez no prohibir del todo, pero si usted lo quiere venir a vender a mi país, lo va a tener que vender más caro. ¿Ah? Entonces, eso explica por qué, por ejemplo, uno va a Panamá y consigue la leche Dos Pinos más barata que lo que se vende acá, por este tipo de tarifas y barreras que hay entre los países. Existe también otra figura que es el trato nacional, es decir, que si yo te dejo a vos, otro país, si yo te dejo que traigas tus productos a mi país, yo no te voy a discriminar, ¿verdad? O sea, esta lista de bienes, perfecto, tráigalos que yo los voy a tratar como si fueran producidos aquí. No los voy a excluir, no los voy a obligar a que solo en ciertos sectores, no, no, va a tener libertad para venderlos en cualquier parte del país de la manera que a usted le plazca, ¿ok? Trato nacional. Otro elemento, estándares técnicos. Hay ciertos productos a los que se les pide certificaciones de calidad, ¿verdad? Este, cuando usted, por ejemplo, eh, importa cierto tipo de implementos médicos, ¿verdad? Ahora que han estado el tema de las mascarillas y esto y lo otro, bueno, tiene que traer una serie de certificaciones de calidad para que puedan venderse aquí, si no, no se las acepto. ¿Ah? Eso también. Compras gubernamentales. Hay productos que necesitan comprar el gobierno que son de otro país. Entonces, tiene que quedar también en estos acuerdos de libre comercio, que el gobierno pueda comprar de esos productos en particular, porque solo se consiguen allá, en otro país, no se consiguen aquí. Entonces, eso queda incluido también. Excepciones, bienes que quedan totalmente afuera del acuerdo, es decir, en este y este producto no hay acuerdo, no vamos a ponernos aquí a, ni a competir, ni a vender ese tipo de producto, ni en tu país, ni en el mío, porque ahí estamos en desacuerdo, ¿verdad? Eso puede suceder también. Salvaguardias. Salvaguardias es cuando usted quiere proteger la industria nacional. Entonces, una salvaguardia es cuando usted le da cierto tipo de beneficio que puede ser económico o puede ser no económico. Un beneficio económico es que usted le da directamente un apoyo económico a ese sector, a esa industria, o le cobra menos impuestos, o le cobra más barata la luz y la electricidad, cosas de ese tipo. Pero también puede ser, eh, y yendo al otro punto, temas de inversión, ¿verdad? Entonces, se dice en el acuerdo, bueno, cuando sean temas de inversión, vamos a dejarles libertad para que haya inversión extranjera en el país, ¿verdad? Eh, a veces, se lo digo porque a veces hay inversiones, uno dice, bueno, ¿le gustaría que invierta en el país de uno? Ay, claro, por supuesto. Bueno, ojo, porque no toda inversión es buena. Hay algunos que dicen que vienen a invertir y lo que hacen es venir a explotar gente o a sacar ciertos tipos de recursos y después se van y dejan todo pelado, ¿verdad? Entonces, ojo con eso, ¿verdad? No toda inversión es buena, entonces hay que ver cuál es la inversión que se va a permitir. Cierto tipo de servicios también, en los cuales también se quedan plasmados en los acuerdos de libre comercio, servicios de las profesiones que ustedes conocen, ¿verdad? Servicios médicos, servicios legales, servicios de ingeniería, etcétera, etcétera, etcétera. Y por eso ustedes ven que aquí en el país uno encuentra firmas que son internacionales, pero que dan servicios aquí en el país, ¿verdad? Entonces, eso es parte también de lo que se incluye. Servicios financieros, el típico ejemplo es de bancos extranjeros que tienen sede aquí, eso también está contemplado. Temas de propiedad intelectual, es decir, que se va a respetar los derechos de autor de los diferentes obras y productos que se haga con el acuerdo que se tiene con el otro país, ¿verdad?
¿Por qué? Porque hay países que no tienen este tipo de acuerdos en propiedad intelectual y entonces alguien en otro país me roba la idea y yo no tengo nada, no puedo hacerle nada. O sea, me robaron la idea y la perdí, ¿verdad? Pero cuando eso está contemplado, entonces el otro país va a defender de que yo fui el autor intelectual de eso, ¿verdad? Entonces hay una defensa del tema. Solución de disputas, que es muy importante que eso quede en todo acuerdo de libre comercio, porque ir a disputar controversias comerciales en el extranjero es muy caro y es muy difícil, ¿verdad? Por eso es importante que quede esto plasmado en los acuerdos comerciales, la solución de disputas para facilitar el arreglo de conflictos, ¿verdad? Eso es fundamental y es vital para efectos de solucionar estas disputas, ¿ok? Bueno, hasta acá es lo que yo les tengo que comentar de esta lectura. Como yo les dije, no era leerla toda, sino una serie de páginas, pero en lo que yo he hecho énfasis hoy es en lo que quiero que ustedes den énfasis también a la hora de sus estudios y que no se estresen ahí con los gráficos y eso, ¿verdad? Sino que con la explicación que les di al inicio de lo del precio, del consumidor, del Estado, de los consumidores, de los productores, ¿verdad? Más las otras cosas que son los elementos que debe tener todo acuerdo de libre comercio, junto con las otras figuras que existen, ¿verdad? De unión aduanera, etcétera, etcétera, que eso estaba en el podcast también de la semana pasada. Eso es a lo que quiero que me le den énfasis por ahora, ¿de acuerdo? Quisiera ver si hay alguna duda o pregunta de esto que hemos conversado hoy y ver cómo sintieron este tema también. Me gustaría preguntas o comentarios. Profe, digamos que en las dos lecturas que usted ha dejado, cuando habla así como en prosa, el escritor, a ellos sí le entiendo y Claro. comprendo. Cuando ya comienza a meter el porcentaje de la diferencia, Sí, ahí ya me pierdo y tengo que volver a leer y volver claro. a leer, y aún así quedo perdidísimo. Sí, no, Sion, pero no se estrese por eso. Como le digo, la lectura es complementaria a lo que yo... Si usted me entendió hoy aquí, yo espero que sí me haya entendido. Si usted me entendió lo que yo hoy le he planteado, eso es lo que a mí me interesa, porque yo comprendo que sí, esas lecturas a veces son un poquillo ahí, medio amañadas, ¿verdad? Pero si usted me entendió los ejemplos que le di y la de las definiciones y esto y lo otro, pues vamos bien, no se preocupe que por eso es que existen estas clases así, para poder darle énfasis a lo que queremos transmitirle en el fondo, ¿verdad? ¿Alguna otra? Ah, Profe, yo bueno, tenía como, es más como un comentario. sí, adelante. Digamos, es que estuve como investigando, digamos, porque cuando escuché el podcast, profe, vea, sinceramente, aunque había escuchado el podcast y había escuchado y había leído también Ajá, el PDF, me costó bastante entender al principio. Pero bueno, por dicha, bueno, tuve la salvada de que acá, bueno, donde yo vivo, mi roomie es comerciólogo también, egresado de la UNA. Entonces, pues me explicó con ejemplos, digamos que sencillos para entender claro, el tema. Y bueno, yo quería hacerle usted una consulta, digamos, profe, porque él me explicó algo que me dejó como, que no tiene que ver mucho con el tema, pero a la vez sí, que me dejó como esa espinita. ¿Qué pasaría cuando realmente, pues en Centroamérica se establezca el mercado común? otra vez que se me cortó un poco ahí la conexión. Sí, disculpe. Y ahora sí se escucha. Sí, sí, Bueno, le decía yo, digamos, que es que yo quedé con la duda de algo que él me explicó cuando usted menciona en el podcast lo de la Unión Europea Económica. Entonces, ¿qué pasaría si en Centroamérica se establece un mercado común y de moneda igual que, monetario claro, igual que en la Unión Europea? claro. Porque él me dijo que en Nicaragua, que ha estado eso como por años, pero que Nicaragua ha sido el único país que no ha querido como soltar, por así decirlo, para que se pueda establecer como tal, y que la CIECA ha tratado de meterle presión a Nicaragua, pero que Ortega no lo permite. Sí. Bueno, el libre comercio en Centroamérica ha sido una guerra de años y yo francamente tampoco lo veo viable, empezando porque tenemos todos monedas diferentes, ¿verdad? En el caso de El Salvador, que está muy asociado al tema del dólar.
Y además tenemos economías muy diferentes, eh, temas aduaneros complicados. Imagínense que hasta tenemos problemas con las fronteras con Panamá, que es con quien nos llevamos mejor, ¿verdad? Entonces, todo el tema de la unión aduanera a nivel centroamericano, aunque se ha trabajado y hay muchas reuniones en el tema, pero es muy complejo porque no hay acuerdos sobre todo. Otro gran problema es que competimos en cierto tipo de productos, ¿verdad? Somos competidores, somos rivales. Entonces no queda tan fácil ahí ponernos de acuerdo. Hay rivalidades históricas también y actualmente existen todavía conflictos abiertos con países, ¿verdad? No solo, digamos, con Costa Rica y Nicaragua. En estos momentos hay un conflicto serio entre Nicaragua con El Salvador, por ejemplo, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Honduras y El Salvador a veces están también en conflicto, Guatemala también, ¿verdad? Entonces, eh, yo lo veo muy complejo, también muy difícil. O sea, una sola moneda podría ser devastador para cierto tipo de industrias en algunos de estos países. ¿Por qué? Porque son algunos muy protegidos o juegan con el tipo de cambio, ¿verdad? Entonces, eso hace que tengamos ahí muchas diferencias y muchos problemas en cuanto a poder hacer esto realidad. Sí, profe, tiene razón, digamos, porque él me explicó mucho sobre eso, digamos, de que ese mismo caso, digamos, que hay varios países en Centroamérica que sí se han dolarizado bastante, por lo Sí, que, o sea, esa diferencia, pues, abismal entre monedas y sistemas económicos, pues, lo hace muy difícil, digamos, y por, como usted lo acaba de mencionar, pues, la gran guerra que se tiene a nivel, de productos y entre otras cuestiones, ¿verdad? correcto, correcto. Y bueno, qué dicha que se lo mencionó, porque eso es parte, efectivamente, de la realidad que tenemos hoy en Centroamérica y de cómo hay, pues, temas, digamos, de complejidad y, como le digo, algunas hasta históricas de cómo pueden, todavía resolverse en esta época. Y uno dice, pero tantos años después y siguen abiertas esos problemas. Sí, claro. Vean, ni siquiera nos hemos puesto de acuerdo todavía en cuanto a en cuanto a las fronteras y los límites. Vean que todavía estamos nosotros en una disputa de límites con Nicaragua ahí en la Corte de la Haya y todo, que se mandó ese problema. ¿Verdad? Entonces, eh, son cosas que si no nos hemos puesto de acuerdo en lo esencial, ahora imagínense, para permitir la libre movilidad de productos, de personas, las monedas, o sea, lo que es la unión como tal, lo que eso implica, no estamos preparados para eso. Francamente, no tenemos ni la madurez política ni la madurez económica, principalmente para poder llegar a algo como eso, ¿verdad? Ok, profe, muchísimas Sí. gracias. Y por acá tengo una eh, pregunta. Ok, ok, de lo de la zona franca. Bueno, vamos a ver. Sí, algunos autores hablan de que una salvaguardia podría ser, ¿verdad? Una zona franca, pero es que la zona franca tiene una definición muy directa y tiene que ver con que hay una zona en particular donde usted permite que se agrupen cierto tipo de empresas en un país y ahí usted les da eh, una libertad en el sentido de que no se rigen por los impuestos que tiene el resto del territorio y adicionalmente no tiene necesariamente que cumplir con ciertos requisitos o reglas aduaneras que tienen que cumplir el resto de la industria y de los exportadores. ¿Por qué? Porque usted ahí lo que hace es beneficiar a que vengan cierto tipo de productos que usted quiere que vengan al país, ¿verdad? Que usted quiere privilegiar. Entonces, es eso, una zona donde usted permite que se instalen cierto tipo de empresas que producen algunos servicios
o bienes en particular que a usted le interesa que haya en el país porque nadie más los produce, porque son de tecnología de punta, porque trae factores asociados especiales, etcétera, etcétera. Entonces, eh, eso es lo que llamamos una zona franca, ¿verdad? Entonces, le da una condición especial. La salvaguardia es más bien cuando usted protege a la industria nacional. La zona franca es más bien cuando usted quiere traer una producción de afuera para su territorio. Y entonces que ahí usted les da, o sea, no les cobra impuestos, les da privilegios aduaneros, Profe, etcétera. En cambio, la salvaguardia es más bien para proteger la industria nacional. Para, como que decirle, usted le pone un escudo a esas empresas nacionales, les pone un escudo para que no las dañen. ¿Por qué? Porque también existe un interés en proteger ese tipo de industrias. Randall, levantaste la mano. ay, sí, profe, no, era eso, ese tema de las salvaguardias, digamos, no sé, que ayudará al compañero, pero bueno, me lo explicaron y ahí usted también me dirá si está bien, profe, a ver si lo entendí de esa manera. Pues digamos, por ejemplo, una que me puso, por ejemplo, aquí el caballero que me explicó fue que, por ejemplo, acá en Costa Rica, una salvaguardia, podría decirse, tiene que ver, por ejemplo, con lo que es la empresa del arroz y del azúcar, que son productos totalmente de consumo nacional, los cuales están protegidos por el Estado. Bueno, eso fue algo así, fue lo que él trató como de explicar, no sé si estará bien. Sí, 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 es un buen ejemplo. Los arroceros es uno de los sectores protegidos en el país, efectivamente. Correcto. Profe, Está y en bien el el caso del ejemplo. ICE, Bueno, es que en el caso del ICE hay una súper salvaguardia y es que tiene el monopolio de muchas cosas, ¿verdad? Ya no tanto en el de telecomunicaciones, pero sí en el de electricidad. Eh, pero digamos que ahí no era, o sea, era más que una salvaguardia, ¿verdad? Era porque no era que la protegía, ¿verdad? En el tema de electricidad y telecomunicaciones, sino que constitucionalmente prohibía que hubiera cualquier otro que se dedicara a eso. Entonces era más fuerte todavía que una salvaguardia, era una prohibición constitucional. ¿Ah? Entonces es diferente. Pero sucede más bien como en el caso del arroz o otros productos donde usted pone o le da ciertos privilegios o si quieren venir a vender ese tipo de producto aquí en el país por parte de otros países, le dice, bueno, ok, pero le pongo un impuesto de tanto, ¿verdad? Y así protejo a los productores nacionales. ¿Verdad? Algunos están en contra de eso. Algunos dicen, hay que proteger al productor nacional porque esto y que lo otro, etcétera. Ok, tienen sus argumentos. Pero hay otros que dicen, no, pero ¿por qué va a estar usted gastando en proteger al nacional ineficiente si podemos nosotros, consumidores, conseguir productos más baratos y a mejor calidad? ¿Me explico? Entonces están esas dos tesis confrontadas. Y ahora que vienen las elecciones, ustedes pongan atención porque de fondo hay algunas discusiones que tienen que ver con eso, ¿verdad? Si la producción se privilegia la producción nacional o si más bien se abren los mercados todavía más para que vengan productos de afuera más bonitos, más baratos, etcétera, ¿o qué? ¿Verdad? Entonces, hay mucho conflicto sobre esas dos tesis todavía hoy, ¿verdad? Bueno, ¿qué más preguntas o dudas hay, chicos? ¿Qué inquietudes quedan? Profe, yo tengo una pregunta, pero sobre lo del plan de mercadeo. Ah, Este, ok. sobre eso, ¿vamos a elegir un producto que ya está, digamos, o lo Sí. vamos a inventar o Puede cómo? inventarlo. O un producto que ya exista o puede inventarlo. Ah, bueno, es cuestión de nosotros, entonces. Sí, 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 sí. Ah, bueno, muchas gracias. Sí, no hay problema. Ahí ustedes tienen entera libertad para su creatividad. ¿Ok? Bueno, espero que haya quedado más clarito, que no los haya enredado más que la lectura, sobre todo Sion, que me confesó que la lectura está enredada. Yo sé que está enredada, por eso he tratado como de centrarme en lo más importante y que eso sea
lo que a ustedes les vaya a quedar de las lecturas, ¿verdad? Entonces, pues bueno, si quedó más claro, yo me quedo satisfecho y si no, pues me dicen, ¿verdad? Para ver qué podemos mejorar. Para mí todo quedó claro, profe. Gracias, Emily, muy amable. Perfecto. Y más bien les agradezco por las preguntas que han sido muy buenas para enriquecer todavía más la discusión y la clase, ¿verdad? Entonces, chicos, bueno, estamos cumpliendo casi la hora de clase, que es lo adecuado en estos espacios virtuales. Entonces, a menos que haya alguna otra duda, por mi parte yo finalizaría acá. Y bueno, si no hay dudas, no veo manos levantadas ni micrófonos Profe, abiertos. Sí, dígame, Ligia. profe, esa grabación usted la sube al aula virtual. Es como para retomar todo lo que se dijo. Bueno, la aula virtual tiene a veces problemitas en cuanto a subir archivos y cosas. Entonces, yo lo que hago es que eh, lo que hacen es que se pueden suscribir a mi cuestión, ¿cómo se llama?